Buenas tardes a todas y a todos. Les damos la bienvenida a la tercera edición del Diploma en Derechos Humanos para Periodistas. El día de hoy tenemos el gran honor de recibir al primer juez que nos acompaña en el diploma, juez de la Corte Interamericana, el doctor Ricardo Pérez Manrique, quien nos honra con su presencia el día de hoy, a quien voy a proceder a presentar. El juez de la Corte Interamericana, Ricardo Pérez Manrique, es nacional de Uruguay, es abogado, es ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la República Oriental del Uruguay, de quien fue su presidente. Es egresado de la Universidad de la República del Uruguay con el título de doctor en Derecho y en Ciencias Sociales y también por la Universidad de Buenos Aires. Ha tenido una extensa trayectoria en materia de defensa de los derechos humanos, con especial énfasis en la defensa del derecho a la libertad de expresión. Tuvo más de 20 años de carrera en la magistratura en Uruguay, ocupando distintas posiciones hasta llegar a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia y posteriormente fue electo como juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cargo que ejerce desde el año 2019, desde principios del año 2019. El juez Pérez Manrique es autor de una gran y numerosa cantidad de obras y publicaciones, libros, capítulos de libros, artículos respecto a distintas temáticas vinculadas a los derechos humanos y ha dictado clases. Solicitamos, por favor. Bueno, ahí Karina, les recordamos, por favor, a los colegas tener apagados sus micrófonos al ingresar. Bien, termino con la presentación del doctor Pérez Manrique. Le señalaba que ha sido autor de una gran cantidad de publicaciones en materia de derechos humanos y además profesor en distintas universidades de América Latina y Europa. Doctor juez Ricardo Pérez Manrique, bienvenido a este diploma en Derechos Humanos para Periodistas. Es un gran honor poder contar con su presencia el día de hoy. En el medio sabemos, como ustedes ya les hemos comunicado, estamos en el medio del 143 periodo ordinario de sesiones, es decir, los jueces, y usted me corregirá, doctor, están en este momento sesionando. Habrán tenido alguna sesión por la mañana en horario de Costa Rica, y bueno, sabemos que en esta intensa agenda usted se ha dado un tiempo para compartir con nosotros sobre una temática de particular relevancia, como son los desafíos en materia de libertad de expresión, libertad de prensa, que tanto nos atañe a quienes estamos vinculados a la red Dialoga de Periodistas por los Derechos Humanos y a los estudiantes de este diploma. Sin más, doctor Pérez Manrique, muy buenas tardes, muchas gracias. Vamos a hacer como siempre la primera parte de exposición y luego una parte de preguntas y respuestas que es off the record. Juez, el micrófono es suyo. Bien, vamos a habilitar compartir pantalla y mientras ponemos un PowerPoint porque queremos hacer una breve introducción ordenada sobre algunos aspectos de la jurisprudencia de la Corte Interamericana en materia de libertad de expresión y queremos hablar un poquito de qué es lo que dice la Convención Americana al respecto. Después me interesa muchísimo dialogar con ustedes, decir que el tema de la libertad de expresión desde 1985 se encuentra en la agenda de la Corte a través del dictado de la opinión constitutiva 5 del 85, solicitada por Costa Rica sobre la colegiación obligatoria de periodistas, que es un tema muy interesante del cual me interesa mucho poderles hablar. Así que voy a compartir pantalla, si Matías me permite. Está habilitado. Perfecto. Entonces, ya vamos y empezamos a conversar de este tema. Un minuto, por favor. El motivo de esta conversación va a ser desafíos de la libertad de expresión en el contexto de América Latina y el Caribe a partir de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, por una parte, y de la experiencia que tienen todos y todas ustedes en el ejercicio de
decir, hay un importante reconocimiento de la labor de los y las periodistas de América Latina y el Caribe para la Corte. En el medio del contexto de pandemia hay una declaración de abril del año pasado, 2020, donde la Corte planteó la necesidad de que el enfrentamiento al COVID debería hacerse en el marco de los derechos humanos y del Estado de Derecho, y donde destacó especialmente la necesaria preservación del rol que cumplen los y las periodistas y las defensoras de derechos humanos para hacer posible un flujo de información libre e imprescindible en una situación de pandemia como la que estamos viviendo. El derecho a la libertad de expresión se considera un derecho inalienable porque, como ya la de la Corte lo ha dicho desde 1975, es crucial para el ejercicio de otros derechos, pero también es crucial para el desarrollo de las personas y se considera que es la piedra angular de una sociedad libre, democrática y participativa. Reiteradamente, la Corte Interamericana señala y ha reiterado, inclusive en dos recientes opiniones consultivas, la última opinión consultiva sobre la reelección presidencial, que el sistema interamericano se asienta sobre un tríptico que son los derechos humanos, el Estado de Derecho y la democracia representativa. Que todos son partes de un todo, que son cada uno parte de un todo, cada uno tiene su propia independencia. Y si vamos a la Carta Democrática Interamericana, un documento muy importante en la región, vemos que la libertad de expresión es un elemento angular de la existencia de la democracia, porque sin libertad de expresión no hay debate, y si no hay debate no hay posibilidad de intercambio de ideas y no hay posibilidad de alternancia y de democracia en los países. ¿Qué es el derecho a la libertad de expresión? Es el derecho a expresar ideas y opiniones y a emitir información de toda índole. Es el derecho a acceder, a buscar y recibir información. El derecho a difundir informaciones e ideas sin consideración de fronteras y por cualquier medio de expresión. Yo quiero decir que el sistema interamericano es muy interesante. Después vamos a ver cómo está regulado el sistema, pero hay un elemento fundamental en la libertad de expresión en la región, que es, desde ya lo anticipo, la prohibición absoluta de cualquier tipo de censura previa. Es decir, el sistema no admite que haya censura previa en materia de libertad de expresión. Es un derecho de toda persona, cualquier persona puede ejercer el rol de periodista y no cabe restringirlo a un grupo. El rol puede ejercer el derecho a la libertad de expresión. No hace falta tener un carnet de periodista para ejercer el derecho a la libertad de expresión. Eso, en definitiva, es lo que dice la opinión consultiva esta a la que he referido reiteradamente. Y no se puede restringirlo a un grupo de personas, a una determinada profesión. Es decir, cualquier ciudadano o ciudadana pueden expresarse libremente, expresar sus ideas, sus opiniones, etc. Fijándonos sobre Panamá, la Corte dice que se garantiza el derecho a la libertad de expresión a toda persona independientemente de cualquier consideración, por lo que no cabe ni considerar restringirla a una determinada profesión o grupo de personas. La libertad de expresión es un componente esencial de la libertad de prensa, sin que por ello sean sinónimos o el ejercicio de la primera esté condicionado a la segunda. Es decir, yo me puedo expresar libremente de muchas maneras y uno de los canales que yo tengo para expresarme es a través de la libertad de prensa, ya sea prensa escrita, televisiva, prensa oral o prensa ahora a través de las redes sociales, ¿verdad? O sea que la libertad de expresión es un concepto más amplio y la libertad de prensa es una vía por la cual se hace efectivo el ejercicio de la libertad de expresión y del intercambio de opiniones. La Corte ha señalado que es decir, hay un doble, el derecho a la libertad de expresión tiene un doble carácter, como una doble cara, como las caras de una misma moneda. Por una parte, una dimensión individual y una dimensión colectiva. Una de las consecuencias de esta doble dimensión es que no se puede menoscabar una de ellas invocando la justificación de la preservación de la otra.
Una es la dimensión individual. La dimensión individual es el derecho que yo como persona, independientemente de mi profesión, tengo de expresar mis ideas, de expresar mi pensamiento, de expresar mis opiniones. Y otro es el derecho que tiene el resto de la sociedad, esa es la dimensión social del derecho, el derecho que tiene toda la sociedad a conocer cuáles son mis opiniones o cuáles son los aspectos trascendentes para la vida de esa sociedad, y es en realidad esa dimensión social la que permite la construcción de opinión en la sociedad y es la que permite el debate en la sociedad a partir de la discusión de opiniones individuales o de asociación. La opinión consultiva 5 del 85 dice que la Corte dice no sería lícito invocar el derecho de la sociedad de estar informada verazmente para fundamentar un régimen de censura previa supuestamente destinado a eliminar informaciones que serían falsas a criterio del censor, como tampoco sería admisible que sobre la base del derecho a difundir informaciones o ideas se constituyeran monopolios públicos o privados sobre los medios de comunicación para intentar moldear la opinión pública según un solo punto. Y estos dos conceptos que yo estoy manejando en este momento, es decir, por una parte, ese doble aspecto de la libertad de expresión, el aspecto individual y el aspecto colectivo, resultan esencialmente trascendentes y la Corte lo ha desarrollado largamente en varias de sus sentencias, sobre todo en atención a lo que después vamos a ver cuáles son las únicas excepciones para la posibilidad de limitar este derecho, cuáles son los criterios convencionalmente, es decir, aceptados por la Convención, por los cuales se puede limitar este derecho. Y acá aparece este rol de la cuestión de la censura y de la censura previa. Y un tema muy importante, porque si hay un tema hoy en debate, que es si en las redes sociales puede o no haber censura, quiénes son los que aplican censura en las redes sociales, quién es la autoridad encargada de aplicar esta censura, y si, les planteo un tema para pensarlo, si a nivel del sistema interamericano de protección de los derechos humanos, es admisible que una entidad privada, como es el titular de una red o el administrador de una red social, llámese Facebook, llámese Twitter, como ustedes quieran llamarla, puede aplicar o no censura previa y decirle a alguien usted no puede hablar más. Y si ahí, ¿cuáles son los aspectos de la libertad de expresión que se están afectando? Si se están afectando exclusivamente el aspecto mío, que a mí que no me permiten más utilizar mi cuenta de Twitter, o también el aspecto de todos quienes eran mis seguidores o quienes leían mi Twitter, por ejemplo, y que están privados por el administrador de la empresa de seguirme a raíz de mis expresiones, de que no les gustan mis expresiones. Es decir, por supuesto es un deber que comporta deberes y responsabilidades, pero las limitaciones solamente son legítimas de acuerdo a criterios muy específicos. Es decir, entonces, primero... La presentación no se está viendo. ¿No se está viendo? No, juez, tiene que, si puede compartir pantalla, hacer clic en compartir pantalla. No se ha visto, no se ha visto ninguno. Faltó eso. Ah, pero... No quería cortar. No, pero... Dentro del Zoom, compartir pantalla. Sí, pero yo, entonces, vamos a hacer una cosa, me voy a ir de la presentación y lo voy a hacer. Les pido un segundo. Este es un tema que tiene que ver con este documento. Perdón. No hay ningún problema, denme un segundo y lo hacemos sin compartir pantalla. Gracias. Es decir, entonces estábamos hablando, y les pido disculpas, estábamos hablando de esta cuestión tan esencial de lo que es la posibilidad de limitar este derecho. Entonces, la Corte ha desarrollado el estándar denominado el triple test, es decir, que las limitaciones al derecho a la libertad de expresión solamente pueden realizarse cuando esas limitaciones están previstas en una ley en un sentido formal y material, es decir, tiene que haber una legislación previa en sentido formal y material,
esa limitación responda a un fin legítimo, es decir, que sea la limitación del derecho es porque se pretende asegurar otro derecho, y ahí existe el tema de qué manera podemos resistir la libertad de expresión favoreciendo otro derecho, y de qué manera hacemos este triple test de control. Y el tercer elemento es la necesidad y la proporcionalidad de la restricción del derecho. Todo esto lleva a que cada vez que hay que enfrentar la posibilidad de una limitación del derecho a la libertad de expresión, hay que hacerlo teniendo en cuenta este triple test y teniendo en cuenta que esto es excepcional y que tiene que ser una interpretación restrictiva de la libertad de expresión. El otro tema, ¿qué responsabilidades tengo yo como cuando escribo un artículo, cuando trabajo como periodista o cuando doy expreso mi opinión? Yo les decía que una de las características del sistema interamericano de derechos humanos, de protección de derechos humanos, es en el artículo 13, que es el que legisla todo este aspecto, es la prohibición absoluta de la censura previa. El Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que en el artículo 19 regula la libertad de expresión, no tiene esta prohibición absoluta de la censura previa, pero sí tiene algo que no tiene la Convención Americana, que es la libertad absoluta de opinión. Es decir, cuando se expresan opiniones, ahí no hay, y esto por la añadidura la Corte lo ha utilizado, es decir, cuando se expresan opiniones no hay limitación, no puede haber limitación o restricción de especie alguna, en la medida que esa opinión sea puramente tal. Es decir, en la medida que diga, por ejemplo, yo adhiero a tal partido político, o adhiero a tal cosa. Ahora, siempre en la cuestión del juzgamiento de situaciones en las cuales está en juego la cuestión de la libertad de opinión, se da porque es muy difícil que una opinión aparezca en estado químicamente puro. Y generalmente, es decir, las teorías sobre el tema de la opinión sostienen que cuando la opinión se funda en la afirmación de determinados hechos concretos, en ese caso no sería exclusivamente opinión y podría ser juzgada en atención a los fines, a las eventuales limitaciones que podría tener la libertad de expresión. El tema de las responsabilidades. La Convención Americana, en su artículo 13, establece que las responsabilidades siempre deben ser ulteriores. Es decir, si no hay censura previa, porque está prohibida convencionalmente, y yo les voy a dar un caso muy conocido y que ha sido una sentencia de la Corte que ha hecho historia. Hay una sentencia de la Corte Interamericana que se llama el caso de la última tentación de Cristo versus Chile, en el cual la Constitución chilena de la época de la dictadura habilitaba la posibilidad de existencia de censura previa. Entonces, se quiere proyectar en Chile la película La última tentación de Cristo de Mel Gibson, que es una película que da una perspectiva muy violenta de Cristo y que fue bastante polémica. Entonces, un grupo de personas solicitaron que se prohibiera la exhibición de la película, y el gobierno de Chile prohibió la exhibición de la película en utilización de un recurso de censura previa. Este caso se presenta ante la Corte y la Corte dice que es inconvencional cualquier legislación que habilite la censura previa, y le dice a Chile, usted debe cumplir con el artículo 2 de la Convención Interamericana, que es el deber de los estados de ajustar su legislación interna a la Convención Americana, y debe legislar de manera que su sistema jurídico no habilite la censura previa. Y al tiempo, Chile, en aplicación de la decisión de la Corte,
hace un ajuste constitucional, dejando sin efecto la habilitación de la censura previa. Entonces, si no hay censura previa, lo que juegan son las responsabilidades ulteriores. Y las responsabilidades ulteriores, ustedes saben que se puede responder, es decir, hagamos como dos grandes capítulos. Puede haber una responsabilidad de tipo civil, es decir, a alguien que publicó un artículo se le puede exigir una responsabilidad ulterior de reparar los daños causados por la publicación, o se puede exigir eventualmente una responsabilidad penal. Entonces, la responsabilidad penal sería llevar a juicio a alguien que publicó una opinión, una periodista, por ejemplo, que hizo ejercicio de libertad de expresión, llevarlo a juicio en virtud del contenido de esa publicación. Sobre esto, este es un proceso que está en ajuste de la Corte. Hay una sentencia muy importante de la Corte Interamericana y relativamente reciente, que es Tulio Álvarez Ramos versus Venezuela, que es, allí la Corte lo que trata es la situación de un comunicador y periodista de Venezuela, que a su vez era abogado de los empleados de la Asamblea Nacional de Venezuela, y que publica un artículo de opinión donde dice que el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela habría hecho un uso indebido de determinados fondos que eran de los empleados, que era para retribuir determinados emolumentos de los empleados, y que, dice él, en la publicación él dice que habrían sido utilizados con otras finalidades. Entonces se le promueve un delito por injuria, y es condenado, nunca cumple una condena de cárcel, pero por mucho tiempo se lo tiene sometido a proceso, y, es decir, corría el riesgo de que si seguía escribiendo se aumentara su pena, etcétera. Entonces, ¿cuál fue el efecto de esta acción penal? El efecto fue que generalmente el efecto que tienen varias las acciones contra los y las periodistas, que es lograrlo silenciar. Él no pudo escribir durante todo el tiempo que duró el proceso penal, no pudo expresar su opinión, no pudo actuar como periodista. Entonces la Corte, allí por primera vez, a partir de la existencia de determinados discursos, lo que se denominan discursos protegidos, la Corte sostiene que cuando está en juego información que tiene que ver con un funcionario público, y esa información tiene interés público, de ninguna manera el funcionario público puede pretender responder por la vía penal al periodista. Entonces, no es apta la vía penal cuando se trata de informaciones vinculadas con un funcionario público por hechos sucedidos en el ejercicio de su función, y porque esa función y porque esa información tiene interés público. Esto es muy importante porque todavía hay algunos derechos que mantienen la posibilidad de que se pueda enjuiciar contra estos discursos protegidos. Frente a estos discursos protegidos existen los que se llaman los discursos no protegidos, y uno de ellos es el discurso de odio, ¿verdad? Que en los términos de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, aquel es discurso del odio aquel que incita concretamente a la violencia, el cual plantea concretamente el pasar a la violencia, el cometer ilícitos violentos, y eso es un discurso que está protegido. Que no está protegido, de la misma forma que no está protegido el discurso que hace apología de la guerra o de la violencia en general. Y otro aspecto al cual me quería referir, porque también de la Corte ha abundado, es en la cuestión del acceso a la información pública. Ustedes saben que la mayoría de los países de la región tienen hoy leyes de acceso a la información pública,
Pero esto no era así hasta el año 2006. En el año 2006, en el continente, en el área desde México hacia Argentina, que es el país más austral, o Chile, que son los países más australes del continente, existían solo 3 leyes de acceso a la información pública, según un estudio de CEPAL del año 2019. En el caso Claude Reyes versus Chile, se plantea un caso de una persona que está escribiendo un libro y que requiere determinada información de la Marina de Chile, y la Marina de Chile restringe la información porque dice que es una información secreta. Y allí la Corte plantea la esencial relación que hay entre la necesidad de un libre acceso a la información pública y el debate. Si no hay posibilidad de acceder a la información pública de la manera más libre, no hay posibilidad de debate, porque no hay posibilidad de información. Pero además, si no se accede a la información pública, no existe la posibilidad de la existencia del periodismo de investigación, que es tan importante y tan trascendente. Entonces la Corte también dice acá que plantea los estándares de que debe haber el más amplio acceso a la información pública, de que el principio debe ser la accesibilidad y la regla de ser la accesibilidad, y la excepción debe ser justamente el bloqueo de esa información, que ese bloqueo denegatorio de esa información debe realizarse por razones estrictamente justificadas y fundadas. ¿Cuál fue el resultado de esta sentencia de la Corte Interamericana? Bueno, como resultado de esta sentencia de la Corte Interamericana, tenemos que al día de hoy hay 3 o 4 países en la región nada más que no tienen ley de acceso a la información. ¿Qué es lo que quiere decir? Que la Corte crea en el 2006 el estándar de la libertad de acceso y de la obligación de los estados de generar el libre acceso y más amplio acceso a la información pública, y ese estándar cunde en la región, se expande, y hoy hay solamente 3 países que no lo tienen. Ustedes me dirán, a partir tal vez de su experiencia, qué magnífico relato, pero nos está contando un cuadro que no es así. Bueno, yo lo que creo es que el estándar es ese, que hay países que han aprobado leyes y que no obstante siguen obstruyendo el libre acceso a la información pública. Y esto a mí me permite abrir una ventana para uno de los aspectos que me parecía de gran trascendencia poder conversar hoy con ustedes, que es ¿de qué sirve todo esto? ¿De qué manera la actividad periodística está vinculada a la inversa? ¿De qué manera la actividad de la Corte, a través de sus sentencias, a través de sus estándares, puede influir a la interna de un país en el ejercicio de la función periodística, en el ejercicio de la libertad de expresión o de cualquier derecho? Digamos que la Corte está trabajando desde hace muchos años un concepto que es el del control de convencionalidad. El control de convencionalidad está fundado en que hay una norma base del derecho internacional en general, que se llama la regla pacta sunt servanda, es decir, que los compromisos estatales, una vez asumidos, se deben cumplir, y que no se puede invocar el derecho interno para no cumplir un compromiso asumido internacionalmente por el Estado. Es decir, el Estado que adhiere a la Convención Americana de Derechos Humanos y no hace ninguna reserva, después no puede decir, no, yo adherí a la Convención Americana, pero ¿qué es lo que pasa? Esto no lo puedo cumplir porque esto es contrario a mi constitución, a una ley, etcétera, etcétera. Eso en derecho internacional no es admisible. Por eso la Corte ha desarrollado el concepto de que dentro de un Estado, cualquier autoridad del Estado, sea el Poder Ejecutivo a través de sus actos de gobierno, sea el Poder Legislativo cuando emite una ley, sea el Poder Judicial cuando emite una sentencia, debe hacer
no solo un control de constitucionalidad o de legalidad de acuerdo a su derecho interno, sino que a su vez debe hacer un control de convencionalidad. Es decir, si la ley, el acto administrativo o la sentencia o el proyecto de sentencia que se piensa dictar es o no conforme a la Convención Americana, y no solo a la Convención Americana, sino también a la forma como la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha venido interpretando la Convención Americana. O sea que estos estándares de los cuales estamos hablando, ¿no? Y la propia Convención Americana y los estándares desarrollados a partir de la Convención Americana se convierten en obligatorios para cualquier autoridad interna para cuando tiene que resolver un asunto en los cuales esos derechos están involucrados. Entonces, yo cuando tengo las conversaciones con periodistas, este tipo de charlas como la de hoy, que no es una clase, sino que lo que pretende hacer es un intercambio amigable, siempre les digo que ustedes tienen que saber que cuentan con el recurso de lo que la Corte Interamericana ha dicho en materia de libertad de expresión. Yo les recomiendo que tengan siempre a mano en la computadora, porque acá no hablamos de papel, del cuadernillo jurisprudencia de la Corte sobre libertad de expresión, que está actualizado, y ahí ustedes tienen una síntesis de todo lo que la Corte ha dicho a lo largo de su historia, a través de sentencias, opiniones consultivas, medidas provisionales, supervisión de cumplimiento de sentencias, todo lo que la Corte ha dicho en materia de libertad de expresión. Y eso es fundamental, porque cuando ustedes invoquen ese derecho frente a su autoridad interna, esa autoridad interna tiene la obligación de tomar en cuenta, al interpretar la norma interna o al aplicar la norma interna, tiene que tener en cuenta la Convención Americana y todos estos criterios de interpretación que nosotros estamos diciendo. O sea que cuando nos encontramos, por ejemplo, ante un problema de una actitud del Estado negativa, de cerrada negativa, de dar información pública, indudablemente se puede invocar el sistema interno, ante los jueces internos, esta jurisprudencia, este principio de publicidad versus el principio de oscuridad, que es la denegatoria de información pública, y esto es trascendente porque, vuelvo a repetir, sin el libre ejercicio del derecho a la información pública, si la libertad del periodista o de la periodista para hurgar en los archivos del Estado, es decir, por ejemplo, no sería posible las denuncias de corrupción, no sería posible el periodismo de investigación, e indudablemente estaría todo rodeado por un secreto como en la época más oscura de los reinados más absolutistas y más negadoras de la libertad. Y es muy interesante señalar que la primera ley de libertad de expresión es de Suecia, de hace muchísimos siglos, y Suecia ha marcado siempre una ley de libertad de expresión y nunca ha tenido problemas con el respeto de este derecho. Y el otro tema que también ha sido objeto de reiterada jurisprudencia de la Corte, y la Corte de hecho tiene este año alguna sentencia vinculada con lo que vamos a hablar, es la cuestión de la seguridad de los periodistas. Y yo voy a hacer referencia a dos sentencias de la Corte. Una es Pérez Restrepo versus Colombia, un periodista que está cubriendo una manifestación y está abordado por soldados del ejército de Colombia, que le sacan su cámara, lo golpean, etcétera, y que luego sufre una serie de problemas que terminan con que él se tiene que ir de Colombia porque no puede seguir ejerciendo su profesión. Y en el otro caso, lamentablemente, Carvajal es un periodista que es asesinado por fuerzas vinculadas con el Estado a raíz del ejercicio de su profesión. Entonces, la seguridad de los periodistas, la seguridad de todas las personas en un Estado democrático de derecho, es imprescindible, porque sin seguridad para la vida, para la integridad personal, no hay posibilidad de vivir, ¿verdad? Simplemente cada uno se convierte
en un prófugo que lo que anda buscando es protegerse de no ser atacado. Pero un periodista sin seguridad es un periodista, y pasó con Carvajal y pasó con Vélez Restrepo, por eso a mí me gusta citar estas dos entrevistas. Es un periodista al cual se lo busca callar, al cual se busca silenciarlo, que no pueda seguir expresando su voz. Pero además también se busca acallar por la vía de forzar la autocensura, que otros colegas, cuando vean esa situación, callen sus voces, se retraigan o, lo que es peor de todo, se autocensuren, modulando su discurso a efectos de no sufrir represalias. Y esto, en definitiva, es el origen de la censura, el origen de la violencia contra los periodistas. El origen es censurarlos, callar su voz, imponer el miedo y lograr que no haya respuesta. Hay una enorme producción y enorme cantidad de declaraciones de la Relatoría Especial de la Comisión y de la Relatoría Especial de Naciones Unidas sobre libertad de expresión. También UNESCO ha trabajado mucho estos temas de seguridad de periodistas, como los temas de libertad de expresión. Y allí hay una magnífica cantidad de temas, de recursos, digo, para ser utilizados en esta ida y vuelta del debate sobre la cuestión de la seguridad de periodistas. Y de hecho la Corte Interamericana ha recogido una cantidad de fuentes de orden extraamericana, inclusive del sistema universal, a los efectos de aplicarlos en la cuestión de la seguridad de periodistas. Yo sé que hay un tema que inquieta bastante, que es la relación, y ahora sí voy a tratar de redondear con dos o tres ideas para después sí escucharlas, que es la cuestión de la seguridad de los periodistas y las periodistas en el marco de la protesta social. Cuando los periodistas y las periodistas, si no se identifican, son reprimidos como manifestantes, y si se identifican exteriormente, son perseguidos por ser periodistas, ¿verdad? Son reprimidos por ser periodistas. Yo recomiendo un documento reciente del año 2020, que es la Observación General número 37 del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que justamente se refiere a la libertad de reunión y a la libertad de la protesta pacífica. Y ahí donde marca claramente de qué manera los periodistas son acreedores de una protección especial de parte del Estado y aún de parte de los propios manifestantes cuando están cubriendo la situación. ¿Por qué? Porque la información es de interés público. Es decir, a todo el mundo le interesa, por más que muchos manifestantes de un lado o de otro a veces quieran acallar las voces, lo que debe primar es la información y el derecho colectivo de la sociedad a ser informada respecto de lo que está pasando en el marco de esa respuesta pacífica. Y después, un tema bastante polémico, que es toda la cuestión del periodismo freelance y del periodismo que se practica de manera digital, sin omitir, porque no fue voluntario, sin omitir que se ejerce mucha violencia contra los periodistas y las periodistas a través de las redes sociales o a través de los medios digitales. Entonces, los periodistas deben ser protegidos y amparados en el ejercicio de su derecho contra todo tipo de violencia, también contra la violencia en línea, y ahí hay todo un tema vinculado con la gobernanza de las redes y con los grandes jugadores en las redes, cómo operan, por una parte. Y por otra parte, la cuestión, yo creo que hay un gran problema de sustentabilidad del periodismo digital, que amplía las voces, pero a su vez genera dificultades de sostenibilidad en el tiempo. Y lo que habría que ver es de qué manera
un Estado que puede llegar a respaldar financieramente determinadas actividades periodísticas o de difusión, estaría o no comprometido u obligado a dar cierto apoyo, cierta contribución con los medios digitales. Y ni hablar del tema de pluralidad de medios, que eso todo es un capítulo aparte. Pero prefiero dejarlo por acá y escucharlas a ustedes y poder debatir, porque la idea justamente era hablar yo poco y escucharlos a ustedes fundamentalmente. Muchas gracias.